Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos esta vez a un nuevo video en el que les voy a dar tips y consejos para cuando deseen viajar o cuando vayan a viajar. Tal vez parezca un tema simple para algunos, pero para muchos o la mayoría es algo complicado. Tuve la gran suerte de tener un trabajo en el que constantemente estoy viajando desde un estado a otro o a un país, la gran mayoría del tiempo viajando solo. Esto me puso en múltiples situaciones en las que yo solo tenía que resolverlas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tenía que hacerlo. Gracias a la tecnología es más fácil poder viajar a cualquier lado del mundo sin perderte. Desde el celular puedes comprar vuelos, puedes rentar carros, apartar los hoteles, prácticamente todo. Siempre encontrando los mejores precios en el mercado. Así que bueno, vamos a tocar varios puntos. Apps que uso y recomiendo. Ojo, ese es el método que yo utilizo. Si tú tienes otros, coméntalos y de paso todos aprendemos. Para buscar vuelos uso Skyscanner. Esta aplicación te busca los mejores vuelos de diferentes aerolíneas con los mejores precios, los horarios que tú le pongas, etcétera. Yo lo que hago una vez que encontré el vuelo, me fijo en la aerolínea y me descargo directamente esa aplicación. Por ejemplo, una aerolínea de Aeroméxico. Si encontró Skyscanner ese vuelo, yo me descargo la aplicación de Aeroméxico y compro directamente los vuelos con ellos. Es más fácil, no hay tanto proceso de entre Skyscanner, entre la Aeroméxico y yo, ¿no? Entonces elimino esa parte y listo, más directo. Ojo, los precios de los vuelos pueden variar por diferentes factores. Si vas a ir en temporada alta, o sea, vacaciones, si compras el vuelo en un fin de semana o que cae en fin de semana, si compras el vuelo con muchos días de anticipación o días antes de partir, y a todo esto súmale y ten en cuenta que no van incluidas las maletas de 21 kilos normalmente. Significa que si vas a viajar a tal lado y encuentras un precio muy barato, lo más seguro es que solo puedas cargar tu mochila y nada más. Por lo que si quieres llevar maleta tendrás que pagar aproximadamente, ya depende mucho de la aerolínea, a unos de entre 800 a 1200 pesos. Si vas de ida, pagas por la maleta y si vas de regreso vuelves a pagar para poder llevar una maleta de 21 kilogramos o una maleta grande. Por eso desde mi punto de vista te recomiendo que cuando vayas a viajar viajes lo más ligero posible, con una sola mochila, con los cambios necesarios y prácticamente con eso. Al fin y al cabo vas a ir a visitar, no a estar luciendo tu ropa ni nada. Quieres ir a conocer. Incluso no importa si repites outfit porque pues nomás lo lavas y te vuelves a salir, nadie te conoce. Ahora, rentar un carro, moverte en Uber o un taxi. Todo va a depender de lo que tengas en mente o planeado hacer en ese destino. Rentar un carro no suele ser caro. En las mismas aplicaciones puedes consultar precios y te da la libertad de moverte a donde quieras, aumentando tu responsabilidad al manejar. Booking.com es una aplicación que te ayudará a buscar las ofertas de carros, o bien puedes buscar la aplicación de la empresa que renta carros como Hertz, Budget, etc. Ojo, y esto suele pasar muy seguido. En algunos países te piden casi de ley que pagues con tarjeta de crédito, no con débito, no con efectivo, con crédito. Y esa tarjeta de crédito debe de tener tu nombre para que cuando tú entregues tu identificación, sea de México, sea de Colombia, sea de donde sea, y tu tarjeta deben de coincidir. Si no, también te la van a hacer de pedo. Así que si tu banco te da una tarjeta de crédito con tu nombre, te vas a ahorrar muchos problemas en casi cualquier lado. Las veces que he venido a Estados Unidos de trabajo, mi jefe me mandaba con una tarjeta, pero esa no venía con nombre y me mandaba con efectivo. E incluso los hoteles no me aceptaban efectivo ni tarjeta de débito. Era un show. Entonces, llévense una tarjeta de crédito con nombre. Bueno, ya conocemos Uber, Lyft, Didi, etcétera. Puedes utilizar cualquiera de esas plataformas. Son muy buenas. Nada más ten en cuenta que generalmente funcionan en las ciudades. Si tú quisieras ir a un lugar retirado, que es un pueblo así, lo más seguro es que no haya ese servicio. Yo las veces que he ido a Tabasco, tengo que pagar un taxi porque Uber no llega hasta Comalcalco. Así que cuando uses un taxi, creo que es una fama que tienen en prácticamente todos lados del mundo, trata de lucir lo menos menso posible, o lo menos turista, lo menos perdido, o que sepas bien a dónde vas. Y listo, pues que Dios nos ayude. Porque estafas y problemas con taxis pasa en cualquier parte del mundo. Y bueno, para reservar hoteles puedes usar Airbnb, Trivago, Kayak, igualmente Booking.com, etc.
Con esas aplicaciones es fácil, pues lo que ves en las fotos es lo que obtienes. Aparte tienes un feedback o una retroalimentación de varios usuarios que han probado sus servicios, de hoteles o de hostales y salen buenos. Entonces, gracias a esos usuarios también tú te puedes ayudar para saber que lo que vas a pagar va a valer la pena o va a ser lo que vas a recibir o que no te van a estafar. Otro punto importante, no vayas a ciegas. Antes de siquiera subirte al avión o de empezar tu viaje, tú debiste de haber hecho tu tarea, buscando información sobre la ciudad a donde vas, situación política, los servicios públicos que ofrece, todo eso, de preferencia. Entre más información tengas de la ciudad a donde vas, se te va a hacer más fácil a ti también. Así será más difícil que te puedas perder o que te pueda pasar algo. La otra regla es piérdete para aprender. Si eres de una ciudad grande o si eres de Ciudad de México, de Guadalajara, donde hay macrobús, combis, tren ligero, metros y sueles utilizarlo mucho, estoy seguro que sabes reconocer esas señaletas, las imágenes, los mapas y toda la información que se te presenta visualmente en el medio. Pues bueno, en gran parte de Estados Unidos y de todo el mundo es prácticamente lo mismo. Hay señales, te dicen hacia qué estación va de un punto a otro. Aquí, por ejemplo, hay algo llamado BART, que es prácticamente como un tren ligero. Con la Clip Card puedes pagar y subir al tren. Cuando llegas al destino, vuelves a pasar la tarjeta y te cobran, digamos, lo que sería ese trayecto. En Guadalajara solamente pagas y ya, puedes ir a donde sea, pero acá esa es la diferencia. De ahí en más, gracias a Google Maps, puedes guiarte para saber más o menos a qué área quieres ir, en qué estación está, cuántas son y listo. Entonces, es sencillo moverse por las ciudades. Finalmente, el recurso más antiguo que todos tenemos, preguntar. Si de plano no tienes idea, pregunta. Pide ayuda. Antes no había Google y la única forma de dar con un lugar era preguntando. Tampoco necesitas saber mucho inglés, simplemente lo más básico para poder preguntar a qué tren tomar, qué estación, qué calle y listo. Bueno, por último, uno de los consejos que te puedo dar es que si vas a viajar a algún lado tú solo o vas a salir tú solo, ya sea de día o de noche, trata de llevar lo más indispensable. Si ya sabes a dónde vas, llévate solo poco dinero, de preferencia no toda tu cartera, la identificación nada más y ya. Y lo menos que cargues cosas de valores. Si vas caminando y también incluso en carro, locos hay en todas partes, por más seguridad que haya. Bueno muchachos, gracias por verme en este video. Nos vemos pronto con más contenido aquí de San Francisco y nos vemos en el próximo. Bye.